Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a esta edición de martes 16 de diciembre del 2025. Hoy tenemos bastantes temas que abordar. El día de ayer, con toda la información brindada, se me había olvidado felicitar al pueblo chileno que ha elegido por la derecha, por un líder conservador como es Antonio Kast, que por lo menos en lo que hemos visto en su programa de gobierno, tiene una postura bastante alineada con lo que es la postura Trump. Y creo que como él, la región ahora, igual con Javier Milei, el nuevo gobierno en Bolivia, tenemos a Ecuador, tenemos a Perú también. Entonces creemos que existe una gran posibilidad para que se pueda revertir toda esa influencia que ha traído el chavismo con esta revolución bolivariana, que no es más que el gobierno de un narcotráfico que está campeando allá en Sudamérica. Entendemos que son aires de victoria, además son aires de celebración, pero lo más importante que creo que hay que decirle igual al pueblo latinoamericano, sobre todo sudamericano, hay que recordarle que no importa que un cambio de gobierno con otra postura ideológica, filosófica, esté ahora como una nueva alternativa. El tema es que el activismo no puede terminar, porque quienes están durante mucho tiempo en el poder en la izquierda se han encargado de llevar adelante políticas bastante nefastas que seguramente va a ser bastante complicado en el Parlamento revertirlo. Sin embargo, no confiarse de que la llegada de un nuevo gobierno va a ser como una especie de varita mágica que va a arreglar los problemas. No, tendrán que estar haciendo muchísima batalla cultural para llegar al pueblo y hacerle entender que las políticas no son sostenibles cuando las plantea el socialismo. Porque siempre buscan hacer pues caridad con dinero ajeno. Y siempre están al pie del endeudamiento, lo que significa el empobrecimiento de sus futuras generaciones. Y por eso es importante recordarle, aquí en los Estados Unidos estamos pasando este fenómeno. Es importante la llegada del presidente Donald Trump en este su segundo mandato para poder revertir todas estas políticas basura que ha traído la familia Clinton, los Obama y los Biden. Sin embargo, estamos viendo que por muchas leyes u órdenes ejecutivas que se están llevando adelante para poder contrarrestar, por ejemplo, este DEI, tenemos muchos infiltrados en las agencias federales. Por eso es difícil dar un paso atrás. Es difícil volver a restituir lo que ha sido el orden, apego a la ley y sobre todo el sentido común. Porque este wokeismo lo que ha traído es realmente una destrucción total del sentido común. Por eso es importante no confiarnos. Felicitamos al pueblo de Chile, sabemos que El Salvador va por buen camino y entendemos que estas nuevas posturas, tanto de centro, derecha, conservadores, van a ser la alternativa para contrarrestar todo esto que ha empobrecido, endeudado y además llevado a la miseria, como el caso de Nicaragua, igual el caso de Cuba, igual que el caso de Venezuela, unas poblaciones que lamentablemente hasta ahora están secuestradas por dictaduras. Veamos que estos vientos de cambio le traigan también prosperidad y esperanza a los pueblos de Hispanoamérica. Volviendo a nuestro país, aquí en los Estados Unidos hay una buena noticia. El sector privado ha creado empleos en lo que va de los 2 últimos meses, octubre y noviembre, aunque las nóminas gubernamentales se redujeron. Este informe, largamente demorado, publicado el día de hoy, mostró que la tasa de desempleo saltó en noviembre al 4.6%, ya que una disminución en el empleo gubernamental compensó las ganancias en el sector privado. La economía estadounidense ha creado 64,000 empleos en el mes, según el Departamento de Trabajo, una cifra superior a los 50,000 previstos. Los economistas habían pronosticado una tasa de desempleo del 4.65%. Las cifras de empleo del mes anterior, que tampoco se publicaron hasta el día de hoy,
muestran una pérdida significativa de 105,000 puestos de trabajo. El gobierno ha declarado que no publicará un informe sobre el desempleo en octubre debido a la falta de datos de una encuesta que el gobierno no realizó en octubre debido al cierre. La fuerte disminución en octubre se debió a una fuerte contracción del empleo federal. Las nóminas del gobierno federal se redujeron en 162,000 puestos en octubre. El Departamento de Trabajo indicó que esto se debió a quienes habían aceptado una renuncia diferida a principios de año, dejaron de ser empleados. En noviembre, el empleo federal se redujo, entre otros, 6,000 puestos de trabajo. Las nóminas federales han disminuido en 271,000 puestos desde enero. Bueno, más allá de lo que indica este informe, nos parece que son buenas noticias, no tanto por el hecho de lo que presentan, ¿no? En tanto a la creación de empleo, porque en todo caso es el sector privado el que está haciendo el esfuerzo por crear. Y es así como debe ser. Y creo que esto es lo que mucha gente no entiende. Y es que también son políticas de décadas de socialismo, donde esta idea del paternalismo o del asistencialismo del Estado, y además como una gran obligación, pues no, lo que trae simplemente es sectores dependientes del Estado. Y quienes aspiran a ser gobernantes saben que manteniendo pobres a estos sectores no prósperos, no empresarios, sino dependientes del gobierno, pues ahí tienen asegurado un buen lugar, o sea, una buena cantidad de votos. Pero esto no es lo que realmente debería de ser. En un sistema capitalista, el libre mercado permite que las personas que tienen sueños, ideas, pero sobre todo hacen esta cultura del esfuerzo y el trabajo, tarde que temprano les va a ir bien. Y por eso se debe promover que el Estado simplemente sea un administrador o incluso un árbitro, pero no un participante más que compita con el sector privado. Y cuando el gobierno crea muchos empleos, primero, se hace más grande, menos controlable, pero nos cuesta más dinero. Y eso es lo que a mí me cuesta hacerle entender a la gente, que siempre apuesta porque el gobierno sea el que cree los empleos. Pero no se equivoquen, es al revés. Mientras más, y ojo, no estoy hablando solo del empleo del gobierno federal. Igual es en los puestos estatales, en las legislaturas estatales, en los condados y también en las ciudades. ¿Por qué cree usted que los impuestos en muchas ciudades, yo le voy a hablar aquí de la ciudad de Tampa, y me imagino que no debe ser tan distinto en otros estados? Una vez que tú has comprado para tu negocio un escritorio o igual una computadora, te siguen sacando impuestos cada año porque hay un rédito que eso te genera. Y esto es lo que se ha permitido. ¿Por qué? Porque esos aparatos burocráticos no generan riqueza. Lo único que hacen es gastar dinero. Por eso es que tenemos que hacer primero un lavado de cerebro para que entendamos que mientras más pequeños son los gobiernos, igual federales, estatales, locales, entonces menos dinero sale de nuestro bolsillo. Y más gente va a estar preparándose, va a estar compitiendo y va a estar entrando en un mercado orgánico. El problema de tener empleos en los gobiernos, o lo que llamamos empleos públicos, es que mucha de esta gente simplemente se da la tranquilidad de que ya no lo van a sacar. Y peor aún, si estos empleados ya pertenecen a uniones o sindicatos. Como se los conoce aquí en los Estados Unidos, son uniones, pero en realidad son sindicatos. Donde no importa cuán grave sea tu falta, donde tu incompetencia o inutilidad no suman para que te despidan. Siempre tienes para que te protejan las leyes o te protejan el sindicato. Sí, esto es lo que pasa en el aparato público. Sin embargo, en el aparato privado constantemente nos estamos actualizando. Seguimos esforzándonos. Seguimos haciendo posible para que nuestros clientes sean los mayores beneficiados. Que no pasa en el sector público. Usted va a ver por eso que si hay oficinas a las que se supone deberían atendernos porque son nuestros empleados, ahora han automatizado las llamadas telefónicas. Ya ni siquiera te contestan seres humanos. Las primeras llamadas que se reciben son contestadoras automáticas, que te pueden tener fácil 30, 40, una hora, o a veces más, dependiendo cuál es la oficina pública. Entonces, lo que no se fomenta a través del empleo público es la competitividad constante. ¿Qué es lo que sí te ofrece el mercado, el libre mercado, el capitalismo puro, no el contaminado? Porque ahí es donde realmente
en mi humilde opinión, es donde tenemos la verdadera democracia. La democracia se puede ejercer en el mercado libre todos los días. Y eso es lo bueno. Porque si nosotros vemos que hay una persona que tiene su pequeño negocito y que está haciendo su trabajo y contratamos sus servicios, entonces esta persona se va a esforzar para que ese cliente esté recibiendo el trato o el servicio por el cual está pagando. Y eso es constante. Siempre va a haber un crecimiento constante. Sin embargo, esto no se puede fomentar. Y le dice a alguien que ha trabajado en el gobierno federal por varios años, allá en Washington, D.C. Mucha gente no va a trabajar. Van a hacer que trabajan y justifican solamente esas horas de alguna manera, pero realmente no están comprometidos a superarse, porque no hay esa exigencia. Puede que existan test o preguntas, pero realmente la gente se está esforzando para capacitarse, para mejorarse, para hacer que, además del dinero que recibe, a través de su capacitación está mejorando a la empresa que le está pagando. No. Es más, en el gobierno federal, por antigüedad, o sea, por vejez, no porque seas mejor, obligatoriamente te van aumentando el sueldo. Y en realidad lo que debería de haber es un aumento en la medida en la que estás mejorando con tu trabajo, con tu desempeño y con tu actualización la empresa para la que trabajas. Sí, debe haber una competencia constante. Y eso es lo que propone el mercado privado. Por eso es importante. A mí no me hace mucha alegría cuando dicen que el gobierno ha generado más empleos. Por supuesto que no, porque eso va a salir más dinero de mis impuestos. Y esto es lo que tenemos que ir cambiando. Celebramos el informe que ha dado a conocer el Departamento del Trabajo en que la economía estadounidense ha generado 64,000 empleos en lo que va del último informe. Esperemos que cada vez más se delegue esta responsabilidad al sector privado y que cada vez estemos viendo que las oficinas vayan cerrando más, sobre todo las oficinas públicas inservibles, inútiles y que además empleados que creen que porque ya tienen asegurado ese puesto no nos atienden bien, no hacen lo posible para servir bien a la comunidad para la que se supone deberían trabajar. Otro tema que me parece muy importante mencionar el día de hoy es la designación que ha hecho el presidente de los Estados Unidos con relación al fentanilo. Le voy a leer simplemente un poco este informe que saqué directamente de la página oficial de la Casa Blanca. Dice: en virtud de la autoridad que me confiere como presidente de la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, por la presente se ordena. El fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico. 2 miligramos, una cantidad traza casi indetectable, equivalente a entre 10 y 15 granos de sal de mesa, constituyen una dosis letal. Cientos de miles de estadounidenses han muerto por sobredosis de fentanilo. Dice por acá: como presidente de los Estados Unidos, mi mayor deber es la defensa del país y sus ciudadanos. Por consiguiente, por la presente designo el fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos como armas de destrucción masiva. La implementación de cómo va a ser esto lo pueden ustedes encontrar en la página oficial de la Casa Blanca, whitehouse.gov. Las definiciones, las disposiciones generales y todo lo que conlleva. Esto no es un muy largo documento para darle una lectura. Sin embargo, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque estamos viendo que hay una lucha frontal en aguas internacionales, allá en el Mar Caribe, donde ya se ha visto, o por lo menos se ha identificado, a uno de los tantos enemigos de Estados Unidos como es el narcotráfico. Se le está destruyendo embarcaciones, se está destruyendo igual todo ese químico que hace tanto daño a los estadounidenses. Y paralelamente a eso, habrá que seguirle dando mensajes a todos esos sinvergüenzas que piensan que no solamente van a enfermar a los estadounidenses, sino también están corrompiendo los sistemas y las democracias en nuestro continente. Hemos hablado largo y tendido sobre cuál es el impacto que tiene el narcotráfico y cómo desde hace varias décadas está influenciando en nuestra región. Por eso es importante nosotros apoyar este tipo de designaciones que ha hecho el presidente el día de ayer. Designar al fentanilo ilegal como un arma de destrucción masiva es no solamente apropiado, sino necesario. Ojalá que dentro del accionar ahora de nuestros agentes de la ley,
que van a perseguir seguramente no solo a quienes lo producen, sino también a quienes lo trafican, eso permita evitar las cientos de muertes diarias que tenemos en los Estados Unidos. He revisado informes que pueden venir igual del 19, del 2020, pueden venir desde el 2015, 2021, 2022, uno de los que indica una de las cifras que son bastante, yo diría, dramáticas. Se lo decía el día de ayer, ¿qué guerra en la que ha entrado Estados Unidos mueren por lo menos 300 soldados todos los días? No hay. En lo que va de este siglo XXI, si el dato dice que son 110,000 personas que mueren cada año por fentanilo, o sea, por una sobredosis de droga, y que el 75% es por fentanilo, quiere decir que por lo menos son 300 personas por día que mueren. Haga esa matemática en una realidad. Aplíquelo a su condado, aplíquelo a su estado. Son 300 personas que mueren por día, que bien puede ser su vecino, un amigo de su hijo de la escuela, tal vez un padre de familia que tiene algún vínculo con alguno de ellos que ha estado pasando por sobredosis o que se está pasando por una adicción. La gente cree que cuando simplemente se habla, por ejemplo, del tema del narcotráfico, de la influencia que tiene el crimen organizado, eso queda ahí. No vaya a creer usted ese cuento. Estamos hablando de que el narcotráfico tiene muchos derivados. Ya no solo es el control por parte del crimen organizado que va y se asienta en ciudades o en barrios, que los someten, que los aterrorizan, los hacen miembros del cártel. Muchos no quieren, otros pues ya, ¿qué más les da? Pero esto tiene implicaciones mucho más grandes. Ahora, si vemos también la raíz, nuestro principal enemigo, que aspira a ser la primera potencia económica y militar del mundo, China, en su legislación está prohibido traficar. Incluso hay pena de muerte para el traficante. Y para los que llevan los precursores dentro de China, también. Sin embargo, para que lo puedan vender, es permitido. Fuera de sus fronteras, China sabe que esto va a ser utilizado, los químicos que ellos exportan, saben que van a ser utilizados para el fentanilo. Sin embargo, lo permiten exportar. Y ahí está lo que muchos no quieren ver, lo que muchos no quieren hablar, y sobre todo el politiquero que piensa que debemos de ser amigos y aliados de China. No, es nuestro enemigo. No es un aliado, no es un competidor siquiera, porque ni siquiera son leales para competir. Y es ahí donde tenemos que ir viendo todos los puntos. China se fortalece cuando Estados Unidos está débil y enfermo. Tiene a sus intermediarios el crimen organizado, los cárteles en México, pero no solo en México. Hemos visto que el narcotráfico está asentado en el norte de Argentina, en el centro, en el corazón mismo de Bolivia, en el trópico de Cochabamba, ahora expandiéndose más. De igual manera está en la Amazonía del Perú, ni hablar de Venezuela, o igual de Colombia. ¿Cuántos años que tenemos a las FARC que se han fortalecido? Y hemos visto hasta dónde son capaces de llegar estas guerrillas, y no solamente las FARC, el ELN y sus demás derivados. El punto clímax, creo, del narcotráfico es lo que estamos viendo en Venezuela. No solamente son capaces de corromper a los políticos, sino incluso son capaces de comprar la presidencia y mantenerla, someterla a través de una dictadura. Y ahí están. ¿Y desde dónde viene todo esto, toda esta enseñanza, toda esta escuela? Viene desde Cuba. Ojalá que estos pasos que está dando el presidente Donald Trump, esta designación con el fentanilo, estar con nuestro ejército presente en aguas internacionales y combatiendo de frente al narcotráfico, permita abrir los ojos no de los políticos, sino de sus sociedades, para que entiendan de una vez por todas que el narcotráfico es el principal enemigo de las sociedades. No solo porque endeudan, no solo porque asesinan, no solo porque corrompen, no solo porque someten y aterrorizan, sino porque realmente le privan la oportunidad de prosperidad a la generación presente y a las generaciones futuras. Celebramos, aplaudimos esta designación de la administración número 47 de poner al fentanilo ilegal como una arma de destrucción masiva. Por otro lado, aquí tengo un dato que también me parece que es interesante hablar sobre este informe sobre
el expresidente Joe Biden, quien habría dado la bienvenida a por lo menos 18,000 terroristas conocidos o que estaban en listas de sospechosos. Sí, la Oficina de Dirección de Inteligencia Nacional, la ODNI, ha revelado que la Agencia de Migración Masiva, más bien que la agenda de migración masiva del presidente Joe Biden en la frontera entre Estados Unidos y México dio la bienvenida a unos 18,000 terroristas conocidos o sospechosos hacia nuestro país en solo 4 años. Este informe detallado, que está en el Congreso, presentado por el director del Centro Nacional contra el Terrorismo, la NCTC, Joe Kent, identificó a miles de terroristas conocidos o sospechosos que viven en comunidades estadounidenses y que la administración Biden liberó en el interior de Estados Unidos gracias a sus políticas fronterizas. La principal amenaza que enfrentamos ahora mismo, en mi opinión, dijo, es el hecho de que desconocemos quién entró a nuestro país durante los últimos 4 años de apertura de fronteras impuestas por Biden. Lo que hemos identificado es alarmante y quiero compartirlo con ustedes hoy, dijo Kent al Congreso a finales de la pasada semana. Kent dijo que la operación Aliados Bienvenidos de Biden, que trajo a decenas de miles de ciudadanos afganos a Estados Unidos, a menudo sin haber sido investigados ni entrevistados en persona, también importó a terroristas conocidos o sospechosos. Dice acá, hemos identificado a 2,000 de ese grupo de 88,000 afganos que tienen vínculos con organizaciones terroristas. Trabajamos en estrecha colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI para localizar a estos 2,000 afganos que llegaron bajo la iniciativa Aliados Bienvenidos y que tienen vínculos con organizaciones terroristas y además a las 16,000 personas vinculadas a organizaciones terroristas que Joe Biden permitió entrar a nuestro país. Este dato debería de ser bastante preocupante. Nosotros hemos reportado a lo largo de los años, usted si es un asiduo oyente de mis podcasts en audio, y tal vez usted recordará, cuando estábamos haciendo las emisiones de Entre Líneas, lo decíamos claramente. No solo hablábamos del fiasco que significaba haberse retirado, creo que en una acción muy parecida a la salida que tuvimos de Vietnam. No solo deshonrosa, bochornosa. Prácticamente salimos huyendo, escapando de esa nación, y todo fue grabado. Ante el mundo, realmente nos mostramos con una terrible debilidad, con un comandante en jefe que lo único que hizo fue priorizar su agenda globalista y no cuidar a los nuestros, porque también se quedaron de los nuestros. Y aquellos que se decían aliados, que trabajaban con nosotros, también se los dejó colgados. Pero no solamente se trata de esta situación, sino que al momento de salir huyendo, escapando de Afganistán, dejamos todo gran parte de nuestro arsenal militar. Y para burla del mundo, se subieron a nuestros helicópteros, a nuestros tanques, a nuestros vehículos de guerra y desfilaron con nuestro armamento. ¿Qué le parece? Pero ya, digamos que pasando al bochorno, lo más grave, considero yo, es que en medio de toda esta gente que decía huir de esta nueva arremetida de los radicales islámicos, se permitió entrar a infiltrados, a quienes ya se tenía en el banco de datos, que tenían ciertas sospechas de estar formando parte de grupos del crimen organizado, de grupos terroristas. Pero parece que nada de esto importó. Había nomás que seguir adelante con la agenda. Total, ya la habíamos amarrado, ya habíamos metido de la pata, terminemos de meter las 4. Y es lo que hizo Joe Biden. No solamente una salida deshonrosa. Dejamos aliados a merced de terroristas. Ante la opinión mundial, salimos como cobardes. Y fuera de eso se quedaron con nuestro armamento. Y además dejamos que los enemigos nuestros estén deambulando por la calle. ¿Qué le parece? Este informe es realmente muy interesante para leerlo. Yo lo invito a que pueda verificar
dónde y cómo va a hacer ahora el Departamento de Seguridad Nacional, igual que el FBI, para encontrarlos. Vamos a hacerle seguimiento, por supuesto, pero habrá que estar atentos. Cuando se había dicho en esas ediciones que le decía de entre líneas que esto iba a traer graves problemas a la seguridad nacional, hasta quisieron censurarnos. Pero no estábamos lejos de la verdad. Pueden pasar años. Y este es un triste decir, te lo dije, o se lo dijimos. Pero tristemente, lo que en su momento los principales medios de comunicación, sus aliados de los demócratas, porque son prácticamente igual entre partido e institución, empezaron a señalarnos como si fuera todo teoría de la conspiración, como si todo se tratara simplemente de una situación política partidista. Pero no. Tenemos que aprender a ver más allá de lo que nuestros ojos nos están mostrando. Y tenemos que hacer cada vez un análisis más crítico. Hay que tener actitud crítica constante. Ojalá que realmente el Departamento de Seguridad Nacional, igual que el FBI, puedan encontrar a todos estos criminales que deambulan libre y tranquilamente por nuestro país. Vamos a ir a nuestra primera pausa aquí en Conserva la Voz. Al regresar tengo que hablarle de un informe que allá en Washington, D.C., de la manipulación de información, que otra vez, tristemente, nos da la razón. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en Twitter, ahora X, también en TikTok, igual que YouTube. Le pido a usted mucho que me ayude a compartir mi contenido para llegar a más personas. También loramediatv.com, www.loramediatv.com, el espacio en donde no solo va a haber este programa, sino mucha otra programación, además de información objetiva. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Le decía, hay un informe que es lapidante, pero además muestra con mucha claridad sobre cómo, donde gobiernan los demócratas, gobierna la corrupción. Donde los mentirosos demócratas, por tal de que la gente les crea que están haciendo un buen trabajo, son capaces de mentir. Usted recordará que desde el momento que el presidente Donald Trump quiere hacerle frente a la criminalidad y que lanza a la Guardia Nacional, ya sea en California primero y después muchos otros estados, el grito al cielo lo pusieron solamente los demócratas. Porque en realidad la gente de bien, por supuesto, ¿no? La gente además con mucho sentido común, la que está preocupada porque tal vez en su barrio, en su calle, en la escuela de su hijo o por la universidad, sabe que hay gente no muy acomodada de la cabeza, o sea, gente que tiene mala cabeza y que anda en malos pasos. Muchos están en pandillas o tienen algo que ver con drogas. Entonces la gente de bien, la gente común, la gente de buenos principios éticos y morales, cuando alguien le dice, mira, queremos luchar contra esto y queremos garantizar que tu familia, tu esposa, tus hijos lleguen con bien a casa o de casa cuando salgan, lleguen con bien a su destino. La persona de bien no pregunta si es de color rojo, de color azul, si es republicano, si es independiente, si es verde, si es demócrata. No. La gente de bien y el ciudadano de bien dice, por favor, si eso garantiza, aunque sea un poco, y me va a dar cierta tranquilidad, por favor, tráelo. Pero no, los demócratas fueron los primeros en decir que no necesitaban de la ayuda de la Guardia Nacional. Y ahí tenemos los resultados. Cuando llega la Guardia Nacional, empieza a reducir drásticamente la criminalidad. No solamente ha pasado en Illinois, ha pasado igual en California, está pasando igual en otros estados. En Washington, D.C., la criminalidad, y esto se lo puedo decir con mucha certeza y con mucha seguridad, porque estuve por allá. Hace apenas unas 2 semanas estuve por Washington, D.C. Es una ciudad donde he vivido por 10 años, donde habían sectores que lamentablemente las pandillas habían copado
y que incluso la policía no era capaz de ir ante el llamado de emergencia. Y no porque no quisieran, sino porque necesitarían todo un operativo, o sea, no mandar solamente a una patrulla o 2 patrullas para ver qué es lo que está pasando dentro de ciertos condominios o ciertos barrios donde imperan las pandillas, el narcotráfico. Para que puedan asistir necesitaban ayuda. Ir por lo menos entre 5 patrullas, 10 patrullas para hacer un operativo realmente. Hoy en día he visto una ciudad capital que, si bien es cierto, todavía tiene ciertas dificultades, más que todo con la gente que no tiene hogar, los homeless. De todos modos, he visto una ciudad mucho más tranquila, menos desordenada, pero sobre todo más segura. Cuando yo veo agentes de la Guardia Nacional, me siento seguro. Y con mucha humildad, y además hasta con alguna vergüenza, porque yo entiendo que mucha gente le está enfrentando a nuestra Guardia Nacional y son inmigrantes. Pero eso lo digo con vergüenza. Pero con mucho honor, sobre todo con mucho respeto, siempre le digo a ellos, muchas gracias por su servicio. Y no porque sea un cliché, sino porque gracias a ellos es que nosotros dormimos tranquilos y seguros dentro de la frontera. Y más aún cuando vemos que ellos están patrullando y ayudando a combatir la delincuencia en las ciudades. Ahora resulta que hay un comité de supervisión de la Cámara de Representantes que ha publicado un informe que detalla la investigación del comité sobre la manipulación de datos sobre la delincuencia por parte de la jefa de la policía de Washington, D.C., Pamela Smith. El presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, pidió la renuncia inmediata de Pamela Smith en una declaración diciendo: toda persona que vive, trabaja o visita el Distrito de Columbia merece una ciudad segura. Sin embargo, ahora es evidente que se mantuvo deliberadamente al pueblo estadounidense en la ignorancia sobre las verdaderas tasas de delincuencia en la capital de nuestra nación. El testimonio de comandantes experimentados y valientes del Departamento de Policía de Columbia ha revelado la verdad. La jefa Pamela Smith obligó al personal a reportar datos de delincuencia artificialmente bajos y cultivó una cultura del miedo para lograr su objetivo. La decisión de la jefa Smith de engañar al público manipulando las estadísticas de delincuencia es peligrosa y socava la confianza tanto en los líderes locales como en las fuerzas del orden. Su renuncia prevista para finales de mes no debe verse como una decisión voluntaria, sino como una consecuencia inevitable que debería haber ocurrido mucho antes. La jefa Smith debería renunciar hoy. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes está cumpliendo con su responsabilidad de realizar una supervisión rigurosa sobre D.C. y continuará su trabajo para garantizar que los datos sobre delincuencia se reporten con precisión al público. El informe titulado Desglose del liderazgo como jefe de la policía de Washington, D.C. socavó la precisión de los datos sobre delincuencia, sigue a una investigación de meses de duración sobre las acusaciones de denunciantes de que la jefa de la policía, Pamela Smith, estaba falsificando intencionalmente las estadísticas de delincuencia para hacer que Washington, D.C. pareciera haber reducido los homicidios, robos de vehículo y otros índices de delincuencia. El informe revela que la jefa del Departamento de Policía de Washington, D.C., Pamela Smith, presionó y en ocasiones ordenó a los comandantes manipular los datos sobre delincuencia para mantener la apariencia de baja delincuencia en la capital del país, según un comunicado de prensa del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. El testimonio de los comandantes también describe un ambiente bajo el mando de la jefa Smith, marcado por el miedo, la intimidación, las amenazas y las represalias, condiciones que contribuyeron directamente al declive de la moral y a la pérdida de oficiales y comandantes experimentados. El comité realizó 8 entrevistas transcritas con comandantes del Departamento de Policía Metropolitana, incluido el comandante de policía de D.C. suspendido, Michael Pulliam, quien fue puesto en licencia paga en mayo debido a acusaciones de manipulación de datos sobre delitos. Un comandante describió la presión para que las estadísticas de delincuencia parecieran más bajas como extrema y agregó: siempre ha habido presión para reducir la delincuencia, pero el enfoque en las estadísticas ha llegado con la administración o régimen actual y, como saben, eso ha manifestado públicamente. El mismo comandante explicó además cómo se le ordenó reducir un delito de agresión con arma peligrosa a un delito de puesta en peligro con un arma de fuego.
Las discusiones sobre la clasificación de delitos en el lugar de los hechos son nuevas para este jefe y estos ejecutivos, dijo el comandante. Esto nunca había ocurrido antes en nuestra agencia. Y esto yo lo invito a que usted pueda continuar con esta lectura. Yo entiendo que muchas personas al principio creían que se trataba de algún tipo de una lectura simplemente partidista cuando uno les decía abiertamente que lamentablemente los gobiernos demócratas le engañan a sus poblaciones para hacerle creer de que están combatiendo al crimen y que están reduciendo la criminalidad. Todo esto parte, ya se lo había contado, solamente voy a hacer un pequeño resumen. Todo esto tiene que ver desde que Barack Hussein Obama nos trae este tema de la justicia social y la justicia racial. Y habla que existe un estado permanente de sometimiento. Nunca dicen quién, no dicen cómo, pero que existe ahí un ente superior que es capaz de oprimir, un estado opresor. Pero además es blanco, heteropatriarcal, misógino, discriminador. Y toda esta tontería que trae estas ideologías absurdas de izquierda. Sin embargo, lo que han ido fomentando es que al crimen se lo contemple de otra manera, para que la gente empiece a tener un poco más de empatía, solidaridad, y que nosotros seamos capaces de poder comprender el por qué mucha gente, sobre todo de escasos recursos o de zonas que son periféricas, son capaces de llegar a cometer estos crímenes. Y que nosotros deberíamos de ser, primero, entender que somos blancos, o en general, una sociedad privilegiada, y que por tener privilegios, que no sé a qué se refieren con esos privilegios, pero que por ser blancos privilegiados, nosotros deberíamos tener consideración por aquellas personas pobres desposeídas. Y que por una mágica razón, esto de los robos, los atracos, la delincuencia en las tiendas, el saqueo, debería ser entendida desde un punto de vista humano. Vaya tontería, pero la gente se lo ha creído. Y ahí tenemos el resultado. Gente que ha ido diciendo, ¿no? Solo por poner un ejemplo. Si estamos viendo que cada vez hay una comunidad afroamericana o igual hispana o de cualquier otra minoría que constantemente cometen el crimen y nosotros lo vamos reportando y lo anotamos en el libro de estadísticas, vamos a terminar siendo racistas, discriminadores, xenófobos. Y nadie quiere verse así. Yo recuerdo haberle comentado muchas veces que dentro de los libros, incluso en estados republicanos como el de Texas, en departamentos de policía que se supone deberían estar del lado de la ley y en el lado de la verdad, para reducir el tema de que la minoría afroamericana, por ejemplo, cometía más crímenes, estando en la fotografía un hombre negro con historial criminal, usted ve el informe, dice que es un hombre blanco. Y no solo pasando en Texas. Ya no me extraña que pase en California, mucho menos me va a extrañar que pase en Illinois o que pase en Nueva York o igual Filadelfia. Pero tristemente he visto datos que incluso aquí, en el estado de la Florida, cometen. Cuando se trata de hispanos es lo mismo. Es como si toda esta corriente de izquierda, todos estos demócratas, le hubieran convencido a la gente de la ley que para que la gente hispana o nuestra comunidad hispana no se vea tan mal o envuelta en la criminalidad, mejor le ponemos blanco y ya está. Total, se puede decir que es un error de taquigrafía. Un fe de ratas, pues, solamente en términos periodísticos. Y ojo, dije fe de erratas. Y con esto simplemente salvaguardar cualquier equivocación. El problema es que estas equivocaciones, cuando han sido constantes y han sido sistémicas, lo que ha hecho es, de alguna manera, hacerle creer a la población de que el crimen o la delincuencia, que en ciertos sectores y barrios, por ejemplo, donde viven afroamericanos, vaya bajando y se le vaya atribuyendo más crimen a los blancos. Pero esta es una realidad que contrasta, que es totalmente equivocada.
Porque ya hemos visto, y ojo, yo quiero ser muy respetuoso, pero sobre todo ser bastante objetivo. Aquí no se trata de decir que esa comunidad es la delincuente y que por ende, a partir de ahí nace la delincuencia. No es cierto. Pero por supuesto que no es cierto. Hay criminales blancos, hay criminales hispanos, hay criminales asiáticos. Y ahora vamos a tener cada vez en la lista gente que tiene más de origen islámico. Guste o no. Y ojo, no es que me esté inventando, es que ya hay. Pero si nosotros no ponemos las cifras como son, entonces el pueblo termina siendo engañado. Y toma decisiones equivocadas. Y va y vota por esos mismos sinvergüenzas que le están mintiendo y le están haciendo creer, estamos haciendo buen trabajo. Las cifras nos acompañan, la criminalidad ha reducido. Pero la realidad en ciertos barrios es que continúa la delincuencia. Es que siguen parados ahí esos mismos grupos de pandillas que están vendiendo en la noche las drogas. Siguen ahí en ciertos lugares todo el tema de la prostitución. Y pueden estar en las calles, cerca de los moteles, están cerca de las escuelas. Pero nos quieren seguir haciendo creer que son ellos los que están luchando a favor del pueblo. Mentira. Por eso es importante darle una lectura. No solamente se trata de politiqueros, sino también de agentes o igual funcionarios que prefieren tomar líneas partidistas en vez de ir a luchar realmente por un pueblo seguro. Veamos, simplemente, tenemos a esta jefa Smith, que le ha estado mintiendo a Washington, D.C. Un distrito que es casi el 82% de votante demócrata. Claro, tiene mucha presión y lo puedo entender. Tiene gente que por demás va a ser de izquierda y difícilmente lo vamos a cambiar. Pero su posición de la jefa de la policía no es política. Es simplemente del cumplimiento de la ley. Y eso se deben regir. Y es que esas cosas son las que tenemos que restituir en el país. Ya dejar toda esta línea partidista, política filosófica. Tenemos que hacer cumplimiento de la ley y retornar a esa cultura que ha caracterizado a los Estados Unidos de apego y respeto a la norma y a la ley. En otro tema, aquí también déjeme hablarle sobre un informe que me parece muy interesante sobre ICE, que ha arrestado a 223 inmigrantes indocumentados en una operación en las carreteras de Indiana. Escuche este dato. 146 eran conductores de camiones. Usted recordará que no hace mucho dábamos la triste noticia de un inmigrante ilegal pakistaní, si no me equivoco, que aquí, en nuestro estado de la Florida, estaba conduciendo y simplemente hizo un giro un giro ilegal, y por donde usted lo vea, y terminó matando 3 personas que estaban en una van o una minivan. A raíz de ello, se ha hecho investigaciones y se ha visto cómo a gente que ni siquiera tiene documentación le están dando licencias comerciales. Y claro, uno puede entender. Existe una gran demanda y también estos exámenes son rigurosos y no necesariamente son fáciles de poderlos aprobar. Y de esto le pueden contar muy bien nuestros hermanos cubanos, que en general aquí en el estado de la Florida son de los que trabajan duro en este campo y les es difícil poder aprobar este tipo de exámenes. Sin embargo, estados tan permisivos como el de Nueva York o peor el de California, pues ahí usted dice que es un inmigrante y por ser inmigrante le dan ciertos beneficios. Como este, por ejemplo. No verificar quién es, si realmente habla y entiende el inglés y sus señalizaciones para respetar la señalización. Pero no, más importante es cumplir con la agenda, con toda esta agenda de izquierda, con toda esta agenda pro inmigración ilegal. La secretaria Kristi Noem anunció un operativo conjunto 287G entre ICE y la Policía Estatal de Indiana y resultó en el arresto de 223 inmigrantes indocumentados en las carreteras de este estado, cerca de la frontera con Illinois, incluyendo a 146 camioneros. El operativo realizado en el noroeste de Indiana, como parte de la operación Midway Blitz, con sede en Chicago, se centró en personas involucradas en delitos como conducir bajo los efectos del alcohol, los DUI, tráfico de drogas, robo, agresión, maltrato infantil, violencia doméstica, prostitución y fraude. Más de 40 de los arrestados tenían licencias de conducir comerciales, principalmente de Illinois, California y Nueva York.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, también ha llevado a cabo operativos de control vial en varios estados, incluyendo Nueva York, deteniendo a conductores con licencias comerciales válidas emitidas por otros estados. Funcionarios federales y estatales afirmaron que estos operativos tenían como objetivo abordar los riesgos para la seguridad pública asociados con la conducción de vehículos comerciales por parte de inmigrantes indocumentados y citaron los recientes accidentes mortales como justificación para la aplicación coordinada de la ley, especialmente en las jurisdicciones Santuario y sus alrededores. Es interesante ver cómo todavía hay partidarios demócratas y todo este séquito de activistas que se siguen oponiendo a este tema del control y la aplicación de la ley. Ya estamos terminando el año. Ya dejen de seguir recibiendo basura de información de los principales medios de comunicación que son repetidos del Partido Demócrata. Ya basta con eso. Son nuestros agentes. Son nuestros alguaciles. Es nuestra Guardia Nacional, es nuestro ejército. Merecen respeto. Y tienen que hacer cumplir la ley, guste o no. Si a usted no le gusta la ley, recuerde que este todavía es un país democrático en el cual la política participativa de base funciona. Si a usted no le gusta una ley, reúnase con sus vecinos, reúnase con su ciudad, con sus representantes estatales, reúnase con sus representantes federales. Lleve adelante una campaña. Lleve adelante una campaña, que su voz sea escuchada y que se modifique la ley. Pero no le diga a la gente que tiene que enfrentar, insultar, escupir o peor, dispararle a nuestros agentes de la ley. Dejen hacer su trabajo. Quiero cambiar totalmente de tema. Esto es algo que me desagrada de sobremanera y tiene que ver con este tema de la agenda de género, la agenda trans y las infancias trans. La Asociación Nacional de Educación instruye al personal sobre los neopronombres, los seopronombres y la lucha contra los villanos conservadores. Es un artículo que sale en el New York Post que realmente no es algo del cual me sienta cómodo hablarlo porque realmente me molesta mucho. Y solamente como una especie de preámbulo, yo quiero que sepa usted y pueda revisar la mayoría de mis publicaciones, mis podcasts. Ya fácilmente estamos pasando por los 500 o llegando a los 600 programas, donde siempre he sido muy categórico. Yo no estoy en contra del homosexual, yo no estoy en contra de la lesbiana. El adulto tiene todo el derecho de decidir cómo y qué tipo de relaciones interpersonales va a tener con otro ser humano. Y claro, si están de acuerdo y esas dos personas se aman, se quieren, viven, quieren tener una relación, pues es una situación que yo lo respeto. Adicionalmente a ello, entre mis seguidores, tengo muchos transgéneros, incluso detransicionaron, otros no han detransicionado, pero están igual de acuerdo en que esta es una lucha no contra el sector de homosexuales, no contra las lesbianas o incluso contra los transgéneros, no. Es contra esa agenda perversa y maldita que viene desde las Naciones Unidas y que está fomentada desde el Foro Económico Mundial, que lo único que busca es establecer, según lo que hemos ido viendo, lo que ellos quieren es crear primero una confusión identitaria, separar a las familias y reclutar constantemente a este sector joven para sus filas. ¿Cómo lo están haciendo? A través de información cada vez más prematura en las escuelas. Pornografía infantil desde los 5 años, aprobada en muchos estados, sobre todo los liberales, que creen ellos que, bueno, hay que hablarles de sexo oral, de sexo anal a los niños como si primero lo entendieran y segundo si lo necesitaran. Y mucha gente me ha preguntado, ¿cuál es el propósito? Pues no solamente es confundirlos, no solamente es reclutarlos, sino finalmente poderlos abusar. Pero ellos entienden que abusar de los menores los puede llevar a la cárcel porque todavía sigue siendo un delito. Y digo todavía porque no sabemos hasta dónde la justicia o la ley positiva puede beneficiarlos y volcarse de ese lado. Pero entonces, cuando uno va revisando muchas de las publicaciones que salen desde las Naciones Unidas, uno más o menos entiende cómo y por qué
es que esta gente ha decidido llevar este tipo de publicaciones de pornografía infantil a los niños. Porque se supone que se establece que no existe delito ya de pedofilia o de la pederastia si es que el niño o el adolescente, o en general, ellos ya ni siquiera hablan de edades, ellos hablan de persona. Para que tenga usted una idea de lo perverso que es todo esto. Según lo que hemos podido rescatar de documentos públicos, lo que ellos pretenden es llegar a la gente con información. Ellos determinan persona. Puede ser un bebé, puede ser un niño, puede ser un adolescente, persona. Y si esta persona está informada, pero adicionalmente da su consentimiento, entonces el delito de pedofilia y pederastia no existe. Y esto es lo que realmente quieren lograr. Por eso es que nosotros estamos en contra de esta agenda basura. Porque ya hemos ido viendo y siguiendo el rastro. Queremos proteger a los niños de esta agenda perversa. Muchos ingenuamente la apoyan porque desconocen. Pero los invito a que vayan haciendo una investigación rigurosa y se van a dar cuenta que esto tiene un propósito, tiene una esencia y tenemos que encontrar cómo y quiénes son los que engañan y para qué quieren hacerlo. Ahora resulta que aquí en los Estados Unidos, según este artículo que saca el New York Post, el sindicato más grande del país celebró una conferencia a principios de este mes para capacitar a los docentes sobre cómo promover la justicia LGBTQ+, meses después de que el Informe Nacional de Calificaciones revelara que los puntajes de los estudiantes en lectura y matemáticas estaban alcanzando nuevos mínimos. La reunión de la Asociación Nacional de Educación, la NEA, los educadores dedicaron un tiempo valioso a aprender los matices de los llamados neopronombres y seopronombres, mientras recibían instrucciones sobre las formas de subvertir a los villanos conservadores y su propia opresión interna. Cuando alguien te llama y te dice que está en transición, no le preguntes qué está haciendo. Se les dijo a estos asistentes, según el material obtenido con el grupo de control conservador Defending Education. Una diapositiva del evento de la NEA, promoviendo la justicia LGBTQ a principios de este mes, nunca convenzas a alguien de no hacer la transición, ni cuestiones sus decisiones sobre su identidad. Las historias de los pueblos oprimidos se mantienen deliberadamente fuera de la narración de la historia de lo que conocemos como los Estados Unidos de América, dice el material. Lo que ahora llamamos Estados Unidos de América sigue siendo un lugar incómodo y a veces inseguro para ser miembro de la comunidad LGBTQ. A los asistentes también se les dijo que la terminología en torno a género, identidad y orientación sexual cambia cada 2 años. Mientras que la terminología en torno a raza y etnicidad cambia cada 10 años. Una de las diapositivas del taller explicó que el transgenerismo se divide en 2 categorías. Binario, que incluye hombre trans, mujer trans y no binario. Género queer, género fluido, bigénero, demiboy, demigirl, neutrois y más. La identidad de género y la orientación sexual de las personas pueden cambiar en distintos momentos, advertía también la dispositiva. Se advirtió a los educadores sobre términos que parecen engañosos, como homosexual, biológico masculino-femenino, cambio de sexo, transgénero, preferencia sexual y hermafrodita. En un momento los instructores también presentaron un video de Jeffrey Marsh, un activista LGBTQ, budista, que usa los pronombres ellos, ellas para explicar los neopronombres y los seopronombres. Los neopronombres son pronombres no tradicionales como si, sim, sir, am, y ya no quiero seguir leyendo más esto. Los pronombres se utilizan para describir identidades conceptuales como estrella, estrellas, estrella propia, bueno, y otras tonterías. Antes de la conferencia la NEA distribuyó folletos que insinuaban que los republicanos son villanos, que utilizan un arsenal de frases silbatas, racistas y están movilizando su base con una potente mezcla de tropos racistas y transfóbicos. Los instructores también fueron informados sobre tácticas para promover la agenda LGBTQ
y se les instó a intensificar sus payasadas gradualmente para que el público tenga tiempo de adaptarse. En un ejercicio, los docentes tuvieron 30 minutos para diseñar una campaña y recibieron comentarios de sus compañeros sobre su estrategia. Mire, ¿sabe qué? Ya no le voy a continuar leyendo, también el tiempo se me está terminando. Sin embargo, yo creo que aquí tenemos claro. Mientras la Asociación Nacional de Educación, en vez de estar revisando por qué nuestros estudiantes cada vez están teniendo calificaciones mínimas en matemáticas, en ciencias o igual en lectura, esta gente se dedica a promover esta agenda basura. ¿Nosotros queremos respeto para los transgéneros y aquellos que se quieren identificar de forma diferente? Pues hagamos eso. No clasifiquemos a las personas, porque simplemente son personas. Promovamos el respeto general, el respeto por el anciano, el respeto por el padre, el respeto por el hermano, por el compañero de curso, por el profesor, en general, para todos. Y no hacer excepciones o hacer pequeños grupitos o darle privilegios a ciertos grupos minoritarios. Pero más importante aún, la escuela está puesta con sus educadores para impartir información académica. La parte moral, religiosa, está a cargo de los padres, no de sus profesores. Así que llévense su basura de izquierda, ya sea que usted sea activista Black Lives Matter, ya sea que a usted le guste cualquier ideología de cualquier partido zurdo, déjelo en su casa. Usted está yendo a impartir información académica. Sí. Y preocupémonos por el bajo rendimiento que tienen los niños en las escuelas públicas y privadas. Y dejemos de estar entrometiéndonos en la inocencia de los niños. No tienen derecho. Si usted quiere hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, y es usted un adulto, y el otro adulto está de acuerdo con lo que usted quiere hacer, eso es parte de su intimidad, que debe ser guardada y resguardada en sus cuatro paredes, y a mí no me interesa saber si a usted le gusta o no. Por donde quiera que le guste el placer, no me interesa en lo más mínimo. Con lo que sí se va a enfrentar a esta persona que está haciendo uso del micrófono es aquellas agendas que pretenden sexualizar a los niños, que pretenden confundirlos, alejarlos de su familia para después abusarlos. Y vamos a seguir haciendo esta batalla cultural, que no les quepa la menor duda. Y no se trata de ser villanos, se trata de restituir el sentido común. Por eso el adulto, y eso es parte de la ley natural, el más grande protege al más pequeño. Y en todos los sentidos, como padres de familia, incluso como tíos, como hermanos, tenemos que proteger a estos niños. Inculquémosle valores éticos y morales, amor por la familia, unión, fraternidad. Pero no le estemos hablando de pornografía en los libros. No le estemos hablando de cómo y para qué y en qué momentos el sexo oral, el sexo anal a un niño de 5, de 6, 7 años. Y ya quites esa idea estúpida de la cabeza de que esto tiene que estar en las escuelas. Tenemos un compromiso como adultos, como padres de familia y como parte de esta sociedad. Tenemos que combatir con batalla cultural, espiritual, toda esta agenda perversa y demoníaca que trae la agenda de género desde las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me hayan visto y escuchado. Como siempre, un gusto haberlos acompañado. Permítanme leer un extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo hijo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?
Ellos respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Les deseo que tengan un bendecido resto de jornada. No se olviden, estamos en nuestra tercera semana de Adviento, muy pronto a llegar a la Natividad, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.